Volver a la normalidad no es, ok, ¿cuándo vuelvo a dormir de corrido? Nunca duermes de corrido. La maternidad de tus primeros meses no se compara cuando tus hijos son adolescentes y van a la fiesta y tú crees que puedes dormir, pero ¿cómo vas a dormir si el niño está en la fiesta, no? Pensando que le pasó. Entonces, no vuelves a dormir normal. Era la mujer pulpo y que eso era lo que me tocaba. Tu mejor inversión siempre va a ser tus hijos. Y creo que algo que trae nuestros hijos es que te cambian la idea de lo que es ser exitoso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Auténticas Madres. Y el día de hoy tenemos una invitada especial, Crisia Burbank, que es psicoterapeuta especialista en salud perinatal. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que es volverse mamá. Bienvenida, Crisia. Hola, qué lindo estar acá con ustedes. Y sí, vamos a hablar sobre un tema que creo que a todas nos mueve, ¿no? ¿Qué es volverse mamá? ¿Qué representa, ¿no? ¿Qué cambios hay a nivel biológico, emocional, a nivel de familia? Creo que es un tema que toda mamá quisiera escuchar, sobre todo desde la carne, ¿no? Desde la maternidad real, como es este podcast. Así es. A mí me gusta una frase que alguna vez me dijeron que en verdad resume lo que sentí yo, que es donde nace una mamá, muere una mujer. Y en verdad sí, o sea, hay tantos. Alguna vez escuché que la mujer pasa por el proceso de poda neurológica, que hay tantos cambios a nivel estructural en el cerebro, que eso que muchas veces pensamos que es un baby blues o es una sensación propia de las hormonas, en verdad es el cerebro reconfigurándose totalmente. Ahora, Anto, ¿tú qué sentiste cuando nacieron tus hijos? ¿Qué sensación te dio cada uno? Que no sentí, Dios mío, un volcán de sensaciones, sobre todo en el primero, ¿no? Porque en verdad Mati no fue planeado, fue un ups, ¿no? Un lindo y hermoso ups en la vida. Y yo era muy chibola y había conocido a Guayo hace bien poquito. De hecho, cuando yo cuento mi historia se queda como que, porque a los 3 meses de haber estado con él salí embarazada. Y hasta el día de hoy estamos juntos, gracias a Dios. Pero bueno, en verdad esa maternidad fue un volcán, porque en verdad era chibola, primeriza, y realmente fue un cambio súper brusco en una etapa donde todavía, ¿no? Estás como experimentando en fiestas y que te importa bastante como las salidas, lo social, y fue un cambio brusco, ¿no? De hecho, en mi posparto, yo tuve un mes súper duro, un inicio súper como accidentado con la lactancia, sabiendo todo el tema profesional de la lactancia, y lloré un mes entero. Y después de muchos años me di cuenta, cuando una psicoterapeuta como trabajó conmigo, que había tenido depresión posparto. O sea, que realmente estuve un mes encerrada sin haberme dado cuenta, hasta que mi mamá un día vino y me sacó de los pelos y me dijo, mira, te bañas, te lavas los dientes y vamos a pasear, ¿no? Y ahí empezó como a mejorar todo, pero wow, en esa caminata nunca me voy a olvidar cuando le dije, ¿por qué nunca me contaste lo duro que esto era? O sea, ¿por qué nunca te sentaste a mi costado a decirme, mira, hijita, en verdad esto es así, así, así? O sea, no, nunca lo entendí. Ya obviamente después de algunos años con Milana ya experta, ¿no? Planeada. Planeada, efectivamente, ya planeadísima, ya todo fluía. Igual era segunda, y al ser segunda con un niño igual de 3 años, o sea, 2 bebés, habían días en que realmente me ponía a llorar junto a los 2, o sea, que no podía con 2 bebés. De hecho, salí de esa maternidad un poco traumada, tanto así de que por eso Arián la quise tener, porque yo siempre quise tener 3, pero Arián la quise tener después de tantos años. Wow. Bueno, a mí, en verdad, mi primera maternidad fue, yo creo que muy teórica, ¿no? Santiago fue un chiquitín planeado, súper planeado, pero el decidir tener un hijo también fue difícil porque en ese momento no había terminado mi especialidad. Me casé cuando estaba terminando mi carrera y luego, obviamente, siempre era ¿para cuándo? La clásica, ¿no? La pregunta que todo el mundo te hace, ¿para cuándo, para cuándo, para cuándo? Y me acuerdo que un amigo en algún momento me dijo, si realmente pretendes planear en qué momento exacto va a llegar,
nunca va a llegar, porque en verdad es como nunca hay un momento perfecto. O sea, el niño Nunca. llega y el niño llega para Sí. cambiarte. Y en verdad, sí, o sea, para mí era más un temor de lo que iba a representar Santi en mi vida profesional, ¿no? Entonces era como, oh por Dios, ¿en dónde me parto? Y efectivamente fue un embarazo que lo cuidé muchísimo, una cesárea que no esperaba, pero realmente sentí que todo estaba como súper cuadriculado hasta que nació, me lo entregaron, lo miré y dije, ¿qué es esto? O sea, me quedé como... Así, o sea, me sentí como... En verdad debería decir una lisura acá, ¿no? Pero me quedé como... ¿No? Encima, o sea, la clásica que tú piensas que cuando vas a ver a tu propaganda, ¿no? Vas a ver a tu bebé y haces como... Te enamoras. Amor, te quiero, ¿no? Y es como... Mentira, lo vi- eso no pasa. Aparte, lo vi feísimo, feísimo. Era como... Es que estaba hinchadísimo. Entonces, lo vi y dije... Y me costó Ah, como meses sentirme mamá. O sea, era como, ok, tengo que hacer esto, tengo que dar de lactar, tengo que cambiarle pañal, tengo que... Pero es como... ¿no? No había, o sea, era como, wow. Y años más tarde también me di cuenta que era un tema mío que tenía que sanar, que ya lo vamos a hablar más adelante. Con Alejandro fue totalmente diferente, varios años después. Mira, todos los años que me costó, 5 años y medio decidir. Yo tenía claro que quería tener otro hijo, pero me costó también nuevamente que llegara en el tiempo que yo quisiera. Pero apareció en el momento menos esperado y yo tomé la decisión que fuera mi último hijo y planeé que fuera mi último hijo y tuve una ligadura, entonces sabía definitivamente que era el último. Claro. Entonces ha sido una maternidad mucho más fluida porque todo lo que hacía era como, ah, ya, es lo último. La última mala noche, la última lactancia, Claro. el último pañal, el Claro. último. Y eso, en verdad, sí, efectivamente, qué bestia la parte la primera vez que los ves, mientras que con Santi sentía esta cosa rara, con Alejandro fue como, lo miré y te dije, que estaba esperando, mi amor, así, abrazo, apachurro, pegado, o sea, es más, era pandemia, boté a todo el mundo, dije, no, por favor, no venga nadie, quiero estar solo con él, y me acuerdo haberme dormido con él encima durante mis 2 días en la clínica, sin ni siquiera mi marido, o sea, como aprovechando. ¿Por qué? Bueno, igual Cristian nos va a contar un poco su experiencia, pero ¿por qué generas este como impacto de Sí. desconocimiento? O sea, ¿por qué sientes esa, no? Como todo el mundo siempre dice que las mujeres están listas para ser madres, pero la verdad es que a veces te quedas como Sí, a mí en también me shock, pasó. ¿no? claro, biológicamente. O sea, les voy a explicar un poquito, La acordándome teoría. de mis maternidades. Yo también, por ahora, tengo 2 hijos. Y a Lea la planificamos, ¿no? Salí embarazada rápido, felizmente. Y fue un embarazo maravilloso. Viajé, hice deporte hasta el último día antes de dar a luz. Mis hijos han nacido por cesárea, yo con anestesia general. Y me acuerdo, con Lea todo fue muy primitivo, demasiado. Yo me levanté a las media hora de la anestesia general y pedía Lea, 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 Lea. Y me la trajeron y ahí empezó mi historia con ella, súper pegadas. La lactancia, que era mi único temor, fluye hasta el día de hoy con mi segundo hijo. Y con Jerónimo también fue un poquito, lo había planeado para que se lleven 2 años, 3 años tal vez, pero llegó. Y ha sido lindo, ha sido una experiencia dura, porque como dice Anto, criar a 2 hermanos que se llevan menos de 4 años es bien fuerte, porque tienen las mismas necesidades, son 2 niñitos chiquititos, Claro. y una no es pulpo, ¿no? Así es. Entonces tienes que tener cuerpo y mente para poder atender a esos 2 niños más o menos en las mismas, cubrir sus necesidades, Claro, ¿no? porque son dependientes totalmente. Totalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en verdad en el embarazo hay muchos cambios a nivel biológico de cuerpo, ¿no? Que se ven, ¿no? Pero el cambio más importante, pienso yo, que es a nivel cerebral. Se reestructura el cerebro para que la madre pueda cumplir con las funciones que tiene que cumplir con sus hijos, no solamente de la supervivencia, sino también a nivel afectivo, Qué loco. ¿no? Todas esas cosas que aseguran que el niño pueda avanzar de una manera exitosa en la vida, Claro. ¿no? Y todas las madres tienen esta capacidad de hacer estos cambios biológicos, me imagino.
Claro, es una cuestión que a nivel de hormonas y de desarrollo del bebé dentro tuyo, de la placenta, va enviando el mensaje al cerebro y el cerebro se va reestructurando. Como tú decías hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, se cree que perdemos la memoria, ¿no? Y que Hasta el el día de baby hoy brain, eso. ¿no? Claro, Pero es hasta el que día de el hoy. cerebro, en verdad, se ha reestructurado para especializarse en otras cosas. Claro, ¿No? para Y dejar va de prestar depurando, atención. dejando de lado lo que en verdad Qué ya no loco. es tan importante. Claro. En ese momento, que si lo necesitas, se activa. Claro. ¿No? Pero Qué loco. Qué loco, sí. Es súper interesante, pero me imagino que igual ahí, si es que hay factores externos que pueden hacer que este cambio estructural en el cerebro no se dé, ¿no? Me imagino que si tienes algún antecedente de depresión, puede haber mayor riesgo de depresión postparto. Y ahora me pongo a pensar en cómo también las expectativas de lo que quisieras, ¿no? O cómo llevaste tu embarazo, el estrés que tuviste, los miedos que te dieron, si es que, no sé, me pasa mucho ver en consulta que la amenaza de aborto es un factor muy determinante en los Sí. primeros meses, ¿no? Porque vives con susto que lo vayas a perder. Los tratamientos, ¿no? De fertilización que también pueden ser muy largos, ¿no? Niños muy preciados. Entonces, me imagino que todos esos factores influyen en cómo realmente vas a llevar la maternidad estos primeros meses. sí, y además, algo que conversábamos, yo sí sabía que a partir de que, y se lo dije a mi esposo, el día que llegue un hijo a esta casa, esto se acabó. Esto se acabó. Tú y yo estaba bien resistente, por esto le dije, dame 2 años Claro. y nos mandamos, ¿no? Porque hay un antes y un después 100%. del hijo. Claro. Y tiene que ser así, tanto para la familia, la pareja, como para, sobre todo, para una. Porque tu mente y tu cuerpo está atravesado por una vida, ¿no? Y con esto del microquimerismo, ¿no? Que el bebé te deja información genética y tú se la pasas, ¿no? Claro. De todas maneras hay alucinante. conexiones alucinantes con tus hijos. Claro. Y bueno, esto era un tema que íbamos a hablar un poco al final, pero esta conversación creo que la hemos tenido y te pregunto a ti, Anto, ¿qué opinas? Muchas veces, y esto me pasó sobre todo en mi primera maternidad, eso de querer mantener lo que era tu vida antes, ¿no? Yo realmente partí en 20 para seguir siendo mamá profesional, esposa, amiga, Todo. ama de casa, deportista, ¿no? Es como, Creo que es la historia de todas las ¿no? mujeres. ¿Ah? ¿Cómo te has sentido tú respecto a eso, ¿no? La idea de que llega tu hijo, pero tienes el concepto de la sociedad que tienes que tratar de mantener la normalidad, ¿no? Mantener al esposo. Mantener al esposo, ser una buena profesional, tener tiempo para las amigas. Uf, o sea, es alucinante. Y la verdad que yo sí estuve bien volcada en eso en mis primeras maternidades, o sea, con los mayores. Era más chibola también, ¿no? Pero sí, o sea, sí sentía que era la mujer pulpo y que eso era lo que me tocaba y expectativas como de cumplir todo. Tanto así que me llegué a enfermar. O sea, al final ya era locaza, pues, una mamá locaza, con ataques de pánico, con la ansiedad a tope, que no podía dormir, con unos insomnios achoradazos. Y era por eso, por tratar de cumplir toda la perfección y a la vez ser mamá. Pero eso también hizo que me desvinculara de cierta manera o sea, de la maternidad como tal, ¿no? O sea, de tener ese vínculo con mis hijos porque todo lo quería como, todo bien, en todas mis áreas, ¿no? Todo perfecto. Y no, pues qué equivocada estaba. Eso lo he aprendido con el tiempo a palos, ¿ah? Y sobre todo por eso mi última maternidad ha sido tan consciente y le he vivido tan bonito y le he gozado cada cosita le he gozado y eso es un tema de conversación que tenemos con mi esposo porque sentimos, ¿no? O sea, la paternidad, paternidad que tuvimos con los primeros en comparación a Arián ha sido totalmente distinta porque Arián sí realmente hemos gozado y seguimos gozando cada etapa, sí, flexibilizándonos en muchas áreas, o sea, siendo flexible conmigo misma. En cambio, con los mayores, ay, Dios mío, ojalá en verdad que no los haya fregado. Claro. Y aparte, cuando tratas de mantener este rol de mujer, eso significa que tú sola no puedes. Sí, Y entonces uf. empiezas a necesitar más ayuda, más mañas, más cosas. Yo me acuerdo con Alejandro,
esta conversación la tuve con Crisia como, oye, no puedes cumplir todo. O sea, no puedes ser una mujer pulpo. Y efectivamente ese día, que al inicio, a pesar que había esperado mucho al Alejandro y toleraba mejor la maternidad, sí igual me costó esta adaptación. Y me acuerdo haber conversado contigo de, creo que no me he dado cuenta que estábamos Santi, Manuel y yo en una estructura familiar y Alejandro era el anexo, ¿no? Ujú. El extra, el que llegaba. Entonces los primeros meses delegaba mucho, me ayudaban, o no sé, tenía que salir con Santi y lo dejaba Lale, y era como... Y me acuerdo que me senté con Manuel y le dije, no nos hemos dado cuenta que nuestra vida ha vuelto a cambiar Mm. una vez más y que no es que Alejandro se adapta a nuestra familia como está, sino que nosotros tenemos que volver a asumir que esto es difícil, que no puedes ni entrar al baño, no puedes ni ducharte, tienes, o sea, como hay que aceptarlo. Claro. Y ese día, literal, solté todo. Si tenía que trabajar, trabajaba. Si no trabajaba, no trabajaba. Si es que tenía planes sociales y tenía sueño, mi esposo y yo, no importa, vamos a dormir, ¿qué importa? O sea, qué paja es sentir y liberar esa normalidad, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas de esa sensación de volver a la normalidad? Porque también hay que preservar Sí, también claro. algunas cosas, Lo que pasa ¿no? es que, como dice Anto, ¿no? Nadie, y eso lo veo mucho en consulta, nadie te cuenta lo que pasa cuando sale ese bebé. Uf. Yo creo ahora, mi hermana de hecho está embarazada y le digo, aprovecha el túnel negro, las últimas 4 semanas, ¿no? De embarazo son insostenibles. Como preparándote Y es para como que si veas tu estuvieras en vida. un túnel negro o en un nido, estás anidando. Y yo pienso que si nos pusiéramos más sensibles, nos conectaríamos con la sensación a la que vamos a entrar, porque entras como en una nebulosa, Sí. no en una transparencia psíquica, como se dice en la prenatalidad, Ujú. donde todo es muy permeable, donde hay muchos cambios, donde en verdad no tienes control de tus hormonas, donde ese bebé que ya se hace realidad es tan frágil y depende, no hay que tener miedo a esta palabra, depende total y absolutamente de ti. Y qué bestia cómo los hijos han venido al mundo a decirnos que nosotros no podemos controlar nada. O sea, realmente es a mí, o sea, para esto fue una cachetada en mi maternidad. O sea, Ujú. ¿sabes qué, mamá? Tú no puedes controlar nada en esta vida. O sea, vive tu día a día. No puedes volver a la normalidad como antes. No puedes como controlar todo. Además, ¿No? ¿qué es la normalidad? También. ¿No? Para Adri, hasta hace unos años, la normalidad era Manuel, Santi y tú. Claro. Cuando llegó Alejandro, se tuvieron que reacomodar. Lo que pasa es que nos cuestan los cambios. Ujú. Queremos que todo se mantenga, ¿no? Y tenemos un gran miedo a lo que va a venir. Sí, Nuevamente sí. porque como no te avisan que te vas a sentir triste, te vas a sentir vulnerable, vas a querer estar pegada a tu bebé. Porque eso es lo que pasa. Yo me acuerdo los primeros 3 meses, yo estaba tirada en la cama, dándole de lactar a Lea. Y me tenían que avisar que me tenía que bañar, ¿no? Que hay un mundo afuera. Igual. Y en sincronía con Lea, que cumplió 4 meses, por ejemplo, y ya se volvió una bebé. Ujú. Yo digo que a los 4 meses nace un bebé realmente, porque Sí. está más atento del exterior. Uno también empieza a tener un poco de luz. Un ápice, chiquitito, pero empiezas a poder pensar mínimo, ¿no? Sí. Yo siento que sería muy injusto pedir que las cosas sean iguales a tu hijo, porque tu hijo viene a cumplir una misión, ¿no? Finalmente, como escucho hace bastante, tú eliges tener ese bebé Así es. de distintas formas, de manera directa o en los ups o en los demás, tal cual, Ajá. ¿no? Entonces hay que ser responsable de las decisiones. Y ser responsable que hay que hacerse cargo, haya sido planeado o no, ¿no? Y yo creo que ahí también juega un rol bien diferente. Y eso no significa, ojo, que todas las mamás tengan que se entreguen a la maternidad de igual manera, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me gustaba, o sea, también te cansas y también necesitas un espacio para ti y también necesitas sentir un poquito esta normalidad que vuelve, ¿no? Pero en pequeñas cosas, porque una cosa es, y esto es una crítica a la sociedad que nos venden hoy del modelo de niño, cómo debería venir el niño al mundo, ¿no? Sin llorar, Tal cual. durmiendo, después comiendo bien y sin hacer pataleta. Y que no fastidie, ojo, que te deje vivir. Entonces,
Una piedra. Claro, es como, sí, claro, mejor una plantita, una planta. Claro, y ¿no? el punto aparte, crianza respetuosa positiva. Claro, No, ni una planta, porque la planta hay que cuidarla Sí, también. exacto. Una piedra, mejor. Claro, una piedra. Un Entonces- cactus, un cactus. Entonces, volver a la normalidad tiene que ser tu expectativa de cosas chicas, ¿no? Volver a la normalidad no es, ok, ¿cuándo vuelvo a dormir de corrido? Nunca duermes de corrido. Nunca me voy a olvidar cuando hablo con unas amigas que tienen hijas más grandes. Me dice, escúchame, la maternidad de tus primeros meses no se compara cuando tus hijos son adolescentes y van a la fiesta y tú crees que puedes dormir, pero ¿cómo vas a dormir si el niño está en la fiesta, ¿no? Pensando que le pasó. Entonces, no vuelves a dormir normal, porque siempre te vas a despertar por algo, siempre te va a generar una Siempre. preocupación, vas a tener una pesadilla que le pasó algo, entonces es como, ya, entonces la expectativa tal vez es, ok, dormir un poco mejor, ¿no? Sí. Pasan los meses, o la otra es, volver a la normalidad para mí era el día que podía hacer deporte. Ok, Claro. regálenme 2 horas de mi vida, Igualito. ya me saco la leche y Sí. me voy a hacer mi deporte y no me fastidie, voy a apagar Sí. mi celular y ustedes resuelvan. Sí, de hecho yo también tenía como mi deporte sagrado porque si no mataba a todo el mundo. Sí, yo igual. Y eso de que no vuelves a dormir es verdad, y es algo que me dijo mi mamá toda la vida, ¿sabes? Una vez que tienes hijos no vuelves a dormir. Y yo que tengo un preadolescente lo puedo decir del día de ayer que tuve que poner despertador Alarma. para recogerlo a las 11 de la Me noche muero. de la fiesta. O Me sea, muero. Felizmente fue a las 11. ojo. a las 11, porque todavía es preadolescente, pero igual, o sea, yo estoy acostumbrada a dormirme más temprano. A las 9. Y eso me reviró, porque es recogerlo, preguntarle qué tal, mientras que se va bañando. Insomnio, insomnio. 1 de la mañana y vaya, me ven acá con ojeras, hablándoles lindo, pero no he dormido nada en mis tantas Claro, noches. y esta, yo te pregunto, el querer a veces aferrarse a estas cosas, ¿influye en el vínculo que vas a generar con tu hijo? Ujú. O sea, de todas maneras, ¿no? Pienso, no es que vaya a ser determinante, no, pero, a ver, como siempre hemos hablado, o eliges ser una super ejecutiva y pasarte 8 horas en la oficina, 10, Qué duro, ¿ah? porque para ser un Sí. super ejecutivo se requiere eso, Ujú. o aterrizamos un poquito las expectativas y le das el tiempo a tus hijos, porque los niños que necesitan cantidad de tiempo primero, porque acumulan, como tienen un cerebro concreto, necesitan acumular experiencia con calidad. ¿Cómo es la calidad? Estés ahí conectado, ¿no? A disposición, con contacto visual, ¿no? Con ganas de jugar, sensible, ¿no? Pero no se pueden hacer las dos. Yo pienso que ahorita estamos en un momento bien complicado, donde nos sentimos un poco libres, ¿no? Las mujeres, de las cosas que podemos hacer y demás, pero siento que otra parte estamos muy atrapadas, porque queremos seguir siendo todo. Todo. Y eso, por ejemplo, a mí, yo trabajaba en un colegio cuando Lea nació, e imaginarme dejar a esta bebita de 3 meses generó que yo empiece a estudiar psicología perinatal. Claro. Y eso, yo digo siempre, Lea me ha cambiado la vida de un montón de maneras, ¿no? Y ahora estoy viendo la forma de trabajar de tal manera que no interrumpa con mi acompañamiento diario a mis hijos Tal cual. de mínimo tantas horas. Sí. Claro. Qué importante, en verdad. De hecho, me has hecho acordar que yo trabajaba en una empresa también, o sea, como nutricionista, con horario fijo, y cuando nació Matías y tenía que regresar, renuncié y dije, no la hago, voy a hacer lo que sea para lo mismo, o sea, trabajar y poder ser mamá, que es lo que yo al final quiero. Y en verdad eso es lo que hago ahora. O sea, mi trabajo es alrededor de las cosas de mis hijos, de las actividades Igual. de mis hijos, y los pongo primero. Pero igual es verdad que muchas mamás no pueden darse Sí, así ese es. lujo, ¿no? Entonces, Así pero es. ahí es donde también entra la idea de que, ok, estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nació Santi puse una pausa en mi carrera importante. Me acuerdo que trabajaba en clínica 150 horas, por ende eran como 12 turnos al mes, y eso me permitía tener algunos días, pero claro, con las limitaciones económicas, con las limitaciones profesionales, o sea, yo no podía aspirar a absolutamente nada. Hasta el día que cumplió 2 años, que finalmente era una época en la que ya podía ir al nido, por ende estar toda la mañana, y me acuerdo que postulé mi especialidad y cuando ingresé, porque esto es con un examen de ingreso, tenía que ir al hospital del niño,
Y yo lloraba y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir a hacer las guardias y cómo voy a encontrar la manera? Y me acuerdo que pensé en una posibilidad de ir tal vez a un hospital más tranquilo, con mejores horarios, una guardia menos pesada. Y me acuerdo que llamé al doctor Bactel a contarle y me dice, a ver, mamacita, o vas a ser mamá o vas a ser pediatra. Y si no estás lista para ser pediatra, pues renuncia a esa plaza y postulas cuando tu hijo sea grande. Y me quedé como, ok, sí, es verdad. Au. Ya había su... No, claro, y era una realidad. Y tal cual, me metí a mi especialidad, donde habían meses en los que yo estaba 36 horas fuera de mi casa. Salía a las 5 de la mañana, pero claro, y cuando entraba a las 5, 7 de la mañana y salía al día siguiente a las 2 de la tarde, me acuerdo que lo llamaba a mi casa, porfa, aguántenmelo la siesta, y lo aguantaban del nido y lo abrazaba, dormíamos juntos, y claro, en ese momento, por ejemplo, Santi se dormía 10:30 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche estábamos los dos en el parque, jugando, muerto de frío, no importa, con 1.000.000 de casacas, y al final, desde las 2 de la tarde que salía hasta las 10:30 de la noche que se dormía, todo era tiempo para él. Y eso es lo que hacen muchas mamás, que lamentablemente tienen que partirse en un horario ejecutivo, ¿no? Pero justamente es ahí donde, cuando te vinculas, tienes que vincularte bien. Bien. ¿no? Sí. Y tú te das cuenta por eso, porque hay tantas mamás. Yo recibo muchas mamás que se están yendo a trabajar con sus bebitos de 3 meses y sufren. Obvio, Sufren porque además, claro, como no tienes un sistema que te sostenga, claro. la lactancia se ve amenazada, Así es. ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de ese bebé? ¿No? Y, claro, todo va a depender de las oportunidades que uno tenga, de cómo se organice como familia, pero sí creo que tu mejor inversión siempre va a ser tus hijos. Sí. Eso es definitivo. Y creo que algo que traen nuestros hijos es que te cambian la idea de lo que es ser exitosa. Yo antes pensaba pues que consultorio lleno, 10 horas, 5 días era ser exitosa. Yo hoy, les digo, yo me siento súper exitosa pudiendo administrar mi tiempo, ¿no? Y además compartiendo con mis hijos. Sí. Sí. O sea, siento que 100%. el poder tener el control, y además para mi deporte, y para mi terapia, y para todas esas cosas, o sea, siento que he encontrado un equilibrio, Un balance. y por eso es que ves tantas mujeres que salen del ejecutivo Ujú. e intentan emprender, Ajá. o que, no sé, estudian otras cosas y empiezan a trabajar de diferentes maneras. Sí, pero es verdad también, y aquí también me voy a soltar a otra pregunta que teníamos al final, es que para poder justamente encontrar un balance, hay que entender que la figura, o sea, la calidad de que le vas a dar a tu hijo no solo depende de ti. Depende, esto también me lo dijo Cris alguna vez, o sea, el niño tiene 2 o 3 cuidadores principales. Entonces, tú, su papá, más o menos alguien que te ayuda. Tu abuela, el abuelo, la nana. Pero entonces, aquí también me acuerdo, en esa época, cuando Santi era chiquito y yo decidí hacer mi especialidad, Manuel le habían ofrecido un trabajo. Y me dijo, Adri, es un trabajo en el que voy a tener que viajar un montón, me van a pagar mejor, y creo que es un enganche hacia mi vida laboral que tal vez más adelante no lo voy a tener. Él tenía muchos años de independiente y me dijo, creo que no. Y le dije, chame, o tú o yo. O sea, ya, ¿cuál de los dos? ¿No? O sea, tú, digamos, yo me siento tranquila que que voy a ir al hospital porque te vas a quedar tú. Claro. Pero si tú no estás y yo no estoy, no se puede, eso no funciona. Entonces ahí la figura masculina que también tiene que ir creándose y acompañando, ¿no? Porque hoy por hoy yo siento, claro, los primeros meses siempre las mamás son un poco más acaparadoras porque dan de lactar, ¿no? Pero también al padre hay que darle la opción de que genere este vínculo, y esto, hoy por hoy, creo las funciones de mi casa son mitad. Y cuando no estoy yo, está él. Y es así de simple, es una dinámica en la que funcionamos los dos. ¿no? Sí. Y te pasa lo mismo, ¿no? Sí, de hecho sí, pero igual en mi caso, por ejemplo, mis primeros 2 hijos, en verdad yo he tenido 2 maternidades distintas, y lo mismo con Guayo, o sea, yo sentía que en las primeras 2 estaba mucho más como involucrada en todo. Él era o sea, siempre ha sido un padre como ahí, con vínculo, pero ya con Arián, realmente he sentido que somos mitad al 100%. O sea, si bien incluso con mi última maternidad, muchas veces siento que yo estoy más en la chamba y él está en esos momentos que
a veces me pierdo Yeah. y él está ahí. Entonces el vínculo que ellos tienen con su papá ahora, Sí. yo lo veo y babeo. O sea, es como, qué hermoso. Eso le deseo a todas las familias. O sea, que haya un papá que realmente tenga ese vínculo y que realmente las funciones en la casa sean por igual, Sí. ¿no? Y que no sea el yo te ayudo. Porque No. no es que O- tú o- me ayudes. o él es lo máximo porque me ayuda. Claro, ¿no? Eso hay que sacarlo Claro, del léxico. esto lo conversaba con una amiga, ¿no? Como Sí. idolatran a mi esposo porque peinó a mi hija. ¿Y por qué no la va a peinar? O sea, Claro. es el que está encargado. Yo me he ido a chambear, me tengo Claro. un viaje de chamba. ¿Quién se queda? El Tal papá, cual. ¿no? Entonces, esa es la figura masculina que no necesariamente se da, ¿no? Claro. Sí. O, digamos, para otro tipo de familias, siempre tiene que haber otra figura parental que sostenga a la madre, Ujú. ¿no? Porque definitivamente en los primeros años, mamá es mamá. Sí, por Porque estás supuesto. conectado biológicamente, energéticamente, emocionalmente y todos los mentes que te puedes imaginar. Pero, desde luego, la pareja, el papá, puede y tiene que hacer más o menos lo mismo. Yo digo, con Diego, yo digo, nosotros lo hacemos por igual. La única diferencia es la lactancia. Tal cual. Es la única diferencia, ¿no? Pero ven los resultados. Yo encuentro que si esta generación de papás, de hecho, quiere involucrarse más, Sí. adaptan más sus trabajos y sus tiempos a sus hijos. Sus hijos los reclaman, los piden en momentos de cuidado, Sí. ¿no? Eso qué alucinante. Y se nota. Y se se nota. nota. Se nota el niño que yo cuando veo la consulta, cuando el niño se nota la figura del papá, el niño entra mucho más confiado, llora menos, está Sí. mucho más seguro. Ahí te das cuenta de la importancia de la figura masculina. Pero qué importante es dejarlos también, ¿no? Total. Porque a mí lo que me pasó en mi primera maternidad con los dos mayores es eso, que quería controlar, loca, control, ¿no? Todo Ujú. yo lo hago, tú deja, no hiciste bien esto, no arreglaste bien esto, yo lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, he aprendido a soltar a palos y qué bonito porque realmente lo he dejado vincular. O sea, Claro. muchas veces ese vínculo por culpa, o sea, que ellos no generen ese vínculo es culpa de nosotros. Queremos una ambigüedad, ¿no? Queremos como... Es acaparar. que no sabe, no puede. Sí. Exacto. O sea, somos feministas, pero al mismo tiempo Claro. arrastramos esas cosas que O todavía llega no- él, ¿no? Y te dice, es que yo no sé. Y yo le Aprende. decía, lo vas a hacer bien. Go for it, le decía. Sí. Lo vas a hacer bien, yo confío en ti. ¿No? Si pides ayuda, si necesitas ayuda, grita. Sabes que voy a contar una experiencia con el inicio de la tercera maternidad. Y fue que un día me fui a hacer, no, X cosa, y Guayo se tenía que quedar con los tres. Y yo, cuando estaba saliendo, la carta, ¿no? Tienes que hacer esto, y el otro, y volteó y me dijo, Antonella, ándate. Yo lo voy a hacer a mi manera. O sea, nada de lo que me estoy diciendo lo voy a hacer. Déjame a mí. O sea, y ahí entendí que en verdad tengo que soltar. O sea, Sí. no puedo ser A tan... mí me pasó lo mismo el año pasado, a fin de año. Me fui con mis amigas del colegio después de un año muy fuerte. Me fui de viaje. Y, bueno, yo vivo una situación particular. Diego está acá en Lima, yo estoy con mis hijos en Estados Unidos y Diego va y viene. Y pese a eso, es increíble como mi papá lo reclaman, cuentan los días para que llegue. Entonces yo tenía este viaje que no era negociable para él. Él me dijo, Crisia, te vas, porque te lo mereces, te vas, todo va a estar bien. Y yo pensé, ya, ¿viene alguien a ayudar? Te vas, me dijo. Y me fui confiada, ni siquiera, yo no noté nada, porque en ese sentido sí soy más, creo que soy menos controladora. Soy más controladora en otras cosas. Y llegué y mis hijos estaban vivos, la Bien casa peinados. estaba hecho un desastre, él no había dejado de trabajar y Ala. Lea me dice, mami, hemos comido cereal con yogur todos los días. Claro. Y A mí en también verdad, me puso, a mí también ojos me que puso. no ven, corazón que no sienten. Y aparte porque, o sea, chambear, 2 hijos, o sea, ya, pues, ¿no? Que los recoja del colegio, que les prepare la Claro. comida, que los cambie, que los bañe. Parado, Es fuerte. sí. Y me dijo también, han estado en la tele sábado y domingo todo el día. Yo le dije, ya, pues ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué Claro. puedo hacer? Te agradezco. Sí, claro. Porque si yo empiezo a ponerme pesada... Te quita con las lo que- ganas. No, ya pues, si le cierras la puerta, no van a volver a tocar.
Sí, tal cual. De hecho, una vez Guayo me dijo, estaba cambiándole el pañal a alguno de mis hijos y yo le digo, vamos a hacer una regla. Y yo, ok, si tú me criticas algo, es todo tuyo. O sea, yo me desvinculo totalmente en el día de lo que voy a hacer con ellos. Ujú. Y realmente Calladita. esa regla, Muda. o sea, mirar el pañal como al revés y me iba al baño a respirar. Pero ¿sabes qué? Qué regla tan inteligente, Sí. porque al final él aprende, él aprendió todo. O sea, Además él que mismo es mejor que yo. Claro, tener bastantes cuidadores flexibiliza la mente que se está creando de ese bebé, de ese niño, Así porque es. tienes más opciones, Así es. ¿no? Y los niños son rígidos de por sí. Entonces, si tú les planteas más de una opción, más de una forma, ese cerebro se va a ir volviendo más plástico. Tal cual. Y otra realidad es que los hijos también despiertan en nosotros muchas heridas que tenemos en el inconsciente, subconsciente, y que la maternidad saca a flor, ¿no? Entonces, esto lo vamos a guardar para el siguiente episodio de Auténticas Madres. Este episodio tiene una segunda parte que nos va a seguir acompañando Crisia Burban para hablar de todo esto y mucho más. O sea que atentos a la siguiente. Atentos.